perspectiva de nuestro instituto, vamos a encuadrar nuestras reflexiones y nuestros planteamientos, es la del Mediterráneo, en el sentido de que este marco más amplio del Mediterráneo, en el que se insertan tanto Marruecos como España, puede darnos muchas de las claves de nuestras relaciones mutuas, ¿no? Y en tercer lugar, queremos plantear o guiarnos también por la importancia que tienen las comisiones de paz desde la perspectiva cognitiva de las diversas necesidades, los diversos intereses y de las diversas percepciones entre España y Marruecos. Un reconocimiento adecuado de los conflictos y las percepciones que se han a lo largo de la historia nos pueden ayudar a recoger estas experiencias pacíficas. La palabra paz es una palabra polisémica, es decir, no sería la simple ausencia de guerra, como podría decir. Define una serie de prácticas donde se opta por regular pacíficamente el conflicto. En tercer lugar, es también una categoría analítica por la que podremos evaluar las prácticas de los individuos, de los grupos y de sus relaciones, ¿no? Por lo tanto, este concepto de la paz nos servirá para comprender las prácticas, tanto desde individuales hasta grupales, institucionales, estatales o internacionales, etc. El segundo punto, la segunda perspectiva en la que enmarcamos nuestro planteamiento era la del Mediterráneo. Entendemos que el Mediterráneo constituye una trama que está conformada por los diversos pueblos que lo han habitado a lo largo de la historia. Existen unas relaciones comerciales, culturales y de diversa índole que han dado lugar, o pueden dar lugar, a un enriquecimiento recíproco. Por lo tanto, esta idea, este concepto de trama, nos sirve para explicar la realidad, tanto pasada como presente, y al mismo tiempo para proyectarla hacia el futuro. En esta línea del entorno de la trama mediterránea, desarrollamos, a modo de ejemplo o punto de referencia, algunas de las líneas que pueden servir de enlace en las relaciones entre España y Marruecos y que pueden ser significativas en la construcción de la paz en este sentido. En primer lugar, nos vamos a referir al Mediterráneo antiguo dentro de esta trama. Podemos señalar cómo desde fenicios y griegos hasta los romanos fueron divulgando sus conocimientos por todo el Mediterráneo, que a su vez habían recogido los aportes de otras civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia. Pues bien, además de aportar cultura al resto de la comunidad del Mediterráneo, también recogían las otras comunidades. En este sentido se puede ver esa trama de influencia, esa interdependencia entre los pueblos. De manera que, y en este caso concreto, quizá por la distancia del tiempo, se puede ver de una manera bastante clara la interculturalidad como una vía de aprendizaje y de ayuda mutua, ¿no? El segundo punto en este recorrido podemos referirnos al Andaluz, donde se dieron unas relaciones intensas, sabemos, entre la península ibérica y Marruecos, y grandes focos culturales, como eran Córdoba, Bagdad y Constantinopla, irradiarían muchos de los valores que luego se iban a repetir en las relaciones marroquíes e ibéricas, ¿no?, de España y de la península. Se daba también, por consiguiente, una ósmosis y un intercambio, una difusión cultural que se hacía patente en negociaciones, tratados, relaciones culturales, etc. En este gran foco de difusión de cultura también se desarrolla una capacidad para la tolerancia y para el intercambio de ideas, ¿no? La cultura del Mediterráneo que en este momento convive, particularmente judía, cristiana e islámica, saben también convivir y discutir y conocerse mutuamente. El tercer punto en este entorno mediterráneo sería la época del protectorado español, donde también es posible, para nuestro entender, encontrar elementos positivos en esa relación de España y Marruecos. Bueno, no nos vamos a detener aquí, que ya se
profesor Ignasius, que pueden servir de punto de debate y reflexión para esa salida pacífica. Es necesario interpretar la realidad sin tensión, con objetividad, como ciudadanos del mundo y como, en definitiva, amantes de la paz, ¿no? Y desde esta perspectiva podemos ver la situación de estas dos ciudades con una visión positiva, considerándolas como un ejemplo, un paradigma de espacios para la paz, donde se pueden dar, y de hecho creo que ya se da, una convivencia y una multiculturalidad que está presente con la convivencia de diversas culturas. Avanzando en el tiempo, proyectándonos ya en el futuro, también este reconocimiento que podemos hacer en el pasado y en el presente de una historia en la que se ven elementos entrelazados e interdependientes de convivencia, de entendimiento. Esto se puede proyectar hacia el futuro considerando la importancia que la regulación pacífica de los conflictos han jugado hasta ahora y considerando ese futuro desde esta perspectiva también como un lugar de encuentro de las experiencias de regulación pacífica de los conflictos que sin duda van a continuar. Bien, la tercera perspectiva o punto que queríamos señalar, que en cierto modo también está dentro de este contexto mediterráneo, de lo que respecta sobre todo a España y Marruecos, era la perspectiva de las cosmovisiones de la paz. Se trataría de apuntar, como complemento a lo que acabamos de poner en la trama mediterránea, apuntar una posible vía para que, desde la perspectiva de la investigación desde la paz siempre, pudiéramos contribuir a potenciar y a mejorar el entendimiento entre los dos pueblos, España y Marruecos. Esto podemos hacerlo situándonos en un marco aún más general, lo que denominaremos cosmovisiones de la paz, es decir, toda una serie de elementos, todos esos elementos que conforman la manera de pensar y de sentir de los pueblos, su visión de la realidad, su percepción de sí mismo y su percepción del entorno y de los otros. Todo esto que condiciona sus relaciones con los otros pueblos. Para situarnos en este contexto habría que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, la importancia del factor cultural. Es significativo papel que las culturas y las civilizaciones están llamadas a desempeñar en las actuales y venideras relaciones mundiales, ¿no? Es una cuestión que ha sido señalada por diversos investigadores cada vez más, ¿no? Una vez un poco, podríamos decir, agotados los aspectos políticos y económicos e incluso ideológicos, se tiende a mirar hacia las civilizaciones como pieza clave para las relaciones entre los pueblos. Pues bien, en ese sentido, queremos mostrar nuestra experiencia de un reciente estudio de investigación que hemos realizado en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, donde hemos podido comprobar cómo, indagando en determinadas fuentes de la historia de unos y otros pueblos, se puede comprobar cómo en las cosmovisiones de todos estos pueblos, en concreto del entorno mediterráneo, existen elementos comunes de deseos y de prácticas de paz. Bueno, en el caso concreto de Marruecos y España, que es el tema del encuentro pues podemos enmarcarlos los dos dentro de lo que sería la cosmovisión árabo-islámica o la cosmovisión occidental o cristiana, ¿no? En ese sentido, si nos acercamos a algunos de los textos primarios, como he dicho, puede ser el Corán en el caso de la civilización islámica, y tratamos de analizar una serie de conceptos y de terminología mediante un estudio filológico, incluso, veremos cómo la idea de paz está siempre presente como un deseo, como un valor, como un concepto
texto finalmente y podremos comprobar, analizando las fuentes de una y otra perspectiva, de una y otra cosmovisión, cómo hay numerosas coincidencias que se reflejan claramente pues, en la utilización de la misma terminología, toda una serie de conceptos que pertenecen a la esfera de la paz y que denotan ese valor pacífico. Pues pongo por caso ejemplos como continuas alusiones y repetición de esta terminología en una y otra cosmovisión de armonía, justicia, amistad, amor, conciliación y esta serie de nociones vemos que están presentes en ambas cosmovisiones, lo que podríamos trasladar, si se quiere, al caso concreto de España y Marruecos, ¿no? Dentro de ese marco más amplio. Para acabar ya, haciendo así una reflexión final, creo que este pequeño ejercicio de indagación en la dirección que acabo de apuntar muy someramente puede servirnos o nos ha dado como resultado la confirmación de la funcionalidad de este enfoque desde la investigación para la paz en algunos aspectos, como puede ser el hallar una base, un marco teórico de referencia para llegar a un mejor entendimiento mutuo y tratando de ver esas conexiones, esos puntos comunes y llegar así a un mejor entendimiento y diálogo. Y sobre todo entendemos que tiene una funcionalidad práctica porque nos muestra la existencia de un lenguaje común desde hace tiempo que en nuestra construcción presente del diálogo y la convivencia pacífica pueden ser perfectamente aplicables y aprovechables en esta relación. Nada más, muchas gracias. El azar ha tenido la importancia de una doctrina religiosa y sus implicaciones culturales y políticas en el ámbito del Magreb. Y ahora acabamos de escuchar estas interesantes reflexiones sobre la paz, cosa muy importante para nuestra región, el Mediterráneo occidental. Bueno, hemos tocado varios temas que conciernen la historia. Toda la problemática está abierta. Hemos escuchado reflexiones muy pertinentes y a pesar de esto no hemos abarcado todo el temario que queríamos plantear con dedicar esta sesión para la cosa histórica. Se ha visto que la historia es muy interesante. Tenemos que somos pueblos viejos, España y Marruecos, tenemos historia y tenemos que aprender de nuestra historia, de nuestras historias. Ahora llegamos al punto final, que es los organizadores han indicado aquí en el programa que tenemos un temario que hemos planteado, tendremos necesidad de algunas horas, ¿no? Pero sí hay una pregunta o una réplica, tiene que ser necesariamente rápida. Abrimos una lista única, última, para dar oportunidad a las preguntas o réplicas y en el caso de que haya esto, entonces daremos la palabra al ponente o al ponente que concierne la pregunta. Esta es la regla básica de juego, si puedo hablar. Entonces, sí, Faisal está proponiendo alguna propiedad, pero no parlamentaria. Pero no parlamentaria. Bueno, yo sugiero que se aplace el debate para mañana, cuando terminemos la exposición de todas las ponencias, para que se
esto explica que Faisal ha hablado en nombre de los que están un poco cansados. Si no hay preguntas, no habrá debate. No, hay preguntas y réplicas. Habrá depende. Si hay apuntado, No, puede haber preguntas y réplicas. Ah, sí. Puede haber. Yo no digo que tengo Ah, alguna. sí, no. Sí, yo digo que brevemente se puede hablar. la oportunidad está abierta. Entonces, sí. Bueno, doctor Benabud. Sobre la comunicación de Su Alteza la Princesa. Habló del maniquismo como un maniquismo rígido y dogmático en Al-Ándalus. Esa es una idea un poco antigua, defendida por ejemplo por autores como Levi Provenzal, que escribió durante el Protectorado. Entonces, refleja una época y una tendencia. Y la razón, los argumentos que presentó Levi Provenzal para defender esta hipótesis también se pueden rechazar, porque si el maliquismo no era flexible, no hubiera sobrevivido en el Andalus durante 8 siglos y tantos más en el Magreb. La razón es una cuestión, y también refirió a las ideas de Al-Jabri, que es un filósofo y un historiador. Y el problema es un problema de documentación y simplemente es un problema de método histórico, porque últimamente Levi Provenzal escribió durante los años 50. Ahora mismo se han hemos descubierto documentos muy interesantes que han cambiado las posturas antiguas, y el profesor Carmona estará de acuerdo conmigo, hemos tenido una larga discusión. Por ejemplo, pero muy brevemente, el problema es que el maliquismo era flexible a nivel social, porque pudo adaptarse a la realidad social que cambió constantemente. Y esto está muy bien reflejado en nuevas fuentes, nuevos tipos de fuentes, como los Nawazil al-Fiqhiyya. Por ejemplo, el profesor Ahmed Yusfi está editando un manuscrito muy importante, los Nawazil de Ibn al-Hajj, que murió en el año 529 de la Hijra, siglo XII, y que es una fuente muy importante y que contiene mucha información sobre la sociedad andalusí del siglo XI y comienzos del siglo XII. Y ahí se puede ver que se trata de una sociedad en transformación permanente y que el maliquismo pudo adaptarse a esta realidad social con mucho éxito. Es un largo tema, pero es una opinión. Gracias. النصارى حتى تكون في ملتهم، حتى تتبع ملتهم. ذلك أن في مداخلة من المداخلات سمعت أن الإسبان وضعوا كل شيء في شمال المغرب، والمسكوت عنه في هذه المداخلة أنني رأيت بأم عيني في ببتازة مجموعة من الإسبان وهم يعطون للمغاربة ما نعرفه وما كان يسمى لدينا آنذاك بالرانشو. وأنا كنت في ذلك الوقت في سن صغيرة، فأستحضر تلك اللحظة وأبكي الآن، لأن الأستاذ محمد بن عزوز حينما أتانا بهذه المداخلة التي أعتبرها من الطائرة لم يذكر لنا ولو كلمة واحدة عن الاقتصاد المغربي أين ذهب في تلك اللحظة، أين كانت تذهب الأخشاب المغربية، أين كان يذهب الزيتون، أين كان يذهب
السمك المغربي. لقد بنيت أوروبا، أو لا أقول أوروبا، ولقد بنيت الضفة الأخرى على ظهور المغاربة أو الاقتصاد المغربي آنذاك. على كل حال أنا لن أفتح هذا الملف لأننا في مجال التعايش، وعلينا أن نعود إلى المرحلة الأولى من التعايش وهي الأندلس، لأنها النموذج الحقيقي للتعايش، حيث مكث هناك اليهود والمغاربة المسلمين والإسبان في جو من الوئام، ولنا نصوص كثيرة عن التعايش أثناء خروج المغاربة أو أثناء انحصار المد الإسلامي في تلك الربوع، حيث كانت مدينة طريانة كان يرعى المسلمون مع المسيحيين أغنامهم. وقد ورد هذا النص في رسائل البلوي العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل، حيث لنا نصوص كثيرة تدل على أن التعايش كان في الماضي وعليه أن يستمر في الحاضر. ولذلك علينا أن لا نغفل أن هناك بعض المسكوت عنه في هذه المداخلات، ولذلك علينا حينما نتحدث أن لا نتحدث من الطائرة، بل علينا أن نأتي بالأرقام وأن نأتي بالنصوص وأن نستدل على رأينا حتى نكون موضوعيين في هذا المجال. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للأستاذ كرمونة أقول له لقد كان نصب عيني أننا يجب أن نجمع الدارسين للتراث الأندلسي من العرب والمستشرقين، وقد كنت فكرت قبل 10 سنوات في دراسة الاستشراق الإسباني في القرن العشرين، وصدني عن ذلك الأستاذ فرناندو دي لا جرانخا حينما قال لي لقد كتب في هذا الموضوع وكتب فيه أحد المستشرقين الأمريكان وهو مونرو، فعدلت عن ذلك. وأنا مجددا لقد طلبت منحة من أجل البحث في هذا الموضوع، من أجل التواصل بين الباحثين المغاربة والباحثين الإسبان. ولدي لائحة الباحثين المغاربة أو أغلب الباحثين في التراث الأندلسي، باعتباري مكلفا بمركز الدراسات والبحوث الأندلسية في مدينة شفشاون، وهي التي ستستضيف هذا الجمع المبارك يوم الأحد المقبل. ولذلك فإن المغاربة يعرفون المستشرقين الإسبان، إن لم أقل واحدا يعرفونهم في جامعاتهم من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولهم صداقات كبيرة مع أولئك المستشرقين، بدءا من كبيرهم الذي لحقناه الأستاذ غارسيا غوميز، أو المأسوف على حياته الأستاذ غارسيا، مورسيا ومالاغا وقرطبة وإشبيلية وكل المدن وإسبانيا. ونحن عازمون على توطيد هذا التواصل، وسننشر نصوصا مشتركة مع جامعة غرناطة ومع أستاذة هي بين ظهرانين أليسيا دي لا هيغيرا هذه النصوص التي تهم تراثنا المشترك. بقيت نقطة واحدة في نفسي للأستاذ عبد العزيز شهبار، وهو أنه جزم بأن النصوص العربية والإسبانية والمسيحية لم تدل أو لم تنص على وجود المسلمين داخل السور، إن لم أكن يعني خانتني الذاكرة، ووجدها في النصوص اليهودية. وأقول له إن هناك طررا وأراجيز ربما لم يطلع عليها موجودة في المكتبة الملكية، وعليه أن يتريث في رأيه حتى لا يكون مخطئا. والسلام عليكم، واسمحوا لي على هذا. Desarrolla sobre la democracia de los jarijis. Ahora es de moda de hablar de los jarijis marroquíes de todo el mundo musulmán como tendencia democrática en la historia del Islam. En mi opinión, si se puede hablar de la democracia de los jarijis, se puede también hablar de la democracia de los etarras actuales de España. Los talibán, por ejemplo, de Afganistán. Si esta gente está democrática, también los jarijis estaban democráticos. Si no están, lo contrario es... Bueno, el señor Alfonso Carmona quiere decir que este problema de lengua es un obstáculo
de diálogo intelectual entre españoles y marroquíes, que hablan el árabe. Y la catástrofe en la universidad, hablo francamente y con la disculpa, las universidades del occidente, de Francia, en la Sorbona misma, en Bordeaux, en España, es que se enseña el árabe como lengua muerta, como la lengua de Babilonia, como el profesor explica la frase árabe en español o en francés. Esto no es una manera pedagógica, de buena pedagogía para enseñar la lengua árabe. La lengua árabe clásica, estándar o dialectal no es una lengua muerta para explicar con comentarios. De esta manera, el universitario occidental no puede mantener bastante bien la lengua árabe y la considera siempre como lengua de textos muertos. Bueno, esto es. También la separación hecha en los departamentos de filosofía, de historia, entre la filosofía y la historia del andaluz de España, entre la historia y la lengua árabe. No se enseña el árabe en el departamento de la historia medieval en Madrid, por ejemplo. Esto es un problema. Al contrario, en Marruecos se puede encontrar estudiantes del departamento de historia que estudian el español. Entonces, esto del problema de lengua es muy interesante y crea problemas y obstáculos de diálogo entre intelectuales españoles y marroquíes. Muchísimas gracias a todo el mundo. الدقيقة لا يمكن أن يأتي أحد بالأرقام. أنا أقول ما قلت وأنا مسؤول عنه فما عنديش ما نقول. El señor que acaba de tomar la palabra ha dicho que yo he exagerado la parte o la visión mía del protectorado español, porque él tiene otra visión distinta. Yo le digo que yo respeto su visión, pero la mía, yo me hago responsable de ella. Me ha pedido que le dé cifras, estadísticas sobre lo que he dicho. La respuesta mía es que en 15, 20 minutos no se pueden dar esas cifras. Es decir, yo empiezo reconociendo un defecto de la Universidad Española, lo reconozco, no lo asumo, y en ese sentido valemos lo que valemos, y para lo que valemos con la formación que tenemos. En cuanto a la cooperación o la utilización que los españoles hacemos de los trabajos de nuestros colegas magrebíes, lo único que he dicho es mi ignorancia, es decir, yo personalmente tengo dificultades para conocer cuál es esa producción y concretamente yo tengo la costumbre de que cuando cito a una persona viva en mis trabajos, cuando la cito, mando inmediatamente una separata de lo que he escrito, aunque a veces sea una discrepancia con respecto a su opinión, y siempre la mando, menos cuando no conozco dónde está esa persona, cuál es su dirección, dónde trabaja, etc., ¿no? Si yo no conozco esto, puede ser por ignorancia mía, por aislamiento. Murcia no es Madrid, no es ni siquiera Granada o Sevilla, es una ciudad que desde el punto de vista académico y mucho más en los estudios árabes está muy aislada, y por lo tanto asumo mi ignorancia, pero tengo buena voluntad. Yo he venido aquí porque tengo buena voluntad, es decir, en cuanto se me diga existe este texto, existe este investigador,
sin duda voy a utilizar ese texto, sin duda me voy a poner en contacto con ese investigador, ¿no? Yo